SER Podcast. Dos noticias marcan el día de hoy. La primera, la Comisión Europea ha dado esta tarde el visto bueno definitivo a la excepción ibérica, al tope del gas que permitirá a España y Portugal limitar el precio de esta energía para que no encarezca a todas las demás y dispare la factura de la luz, que es lo que está pasando ahora. Es una medida a la que los líderes de los 27 le dieron su aval, el primer aval, hace más de 2 meses, pero que ha costado mucho aprobar definitivamente. Y la luz verde acaba de llegar, la luz verde definitiva. Vamos ahora con las consecuencias prácticas que va a tener ese tope al gas y con la otra noticia de la tarde, que es que Argelia suspende el tratado de cooperación que firmó con España hace 20 años y lo hace solo unas horas después de que el presidente Pedro Sánchez haya justificado en el Pleno del Congreso su cambio de posición respecto al Sáhara Occidental, cambio que acerca a España a las tesis de Marruecos, un país completamente enfrentado con Argelia. Lo vamos a ampliar ahora mismo, pero antes nos vamos a Málaga con la última hora del incendio en Sierra Bermeja. Ya se ha tenido que desalojar a por lo menos 60 personas y la evolución no es nada buena, las previsiones tampoco. SER Ronda, Esqui Macías, última hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el sonido de uno de los 13 medios aéreos que luchan a esta hora contra las llamas en Benavís, donde más de medio centenar de personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas en la urbanización Montemayor ante la posible llegada de las llamas que se han originado en Pujerra, en plena serranía de Ronda. El fuerte viento que sopla en la zona está provocando que el fuego se desplace a gran velocidad hacia la localidad costasoleña, donde se ha habilitado el polideportivo municipal para acoger a las familias que han tenido que abandonar sus casas como medida de prevención. El consejero de la Presidencia en funciones de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, visita hasta ahora el puesto de mando instalado por el Plan Infoca. Todos los medios trabajando, 125 bomberos forestales de la Junta de Andalucía, 13 medios aéreos, 6 autobombas y por tanto esperemos que este incendio se pueda controlar en las próximas horas y que no pase a mayores. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, a través de un tuit ha asegurado estar muy pendiente del fuego, del que se desconoce el motivo de su origen. Tampoco se ha calculado de momento el número de hectáreas calcinadas. La combinación de calor y falta de lluvias terrible. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y esto hay que añadir un viento que conoce muy bien en toda la provincia de Málaga, que es el terral. Es el que ha hecho que hoy aquí se disparara el termómetro hasta valores de 39 grados, el punto más cálido del país, un viento que llega muy seco y que todavía va a estar presente unas cuantas horas más. Ya avanzada la madrugada empezará a debilitarse y mañana tendremos un viento opuesto, más cargado de humedad, de manera que mejorarán las condiciones, pero mucha precaución hasta bien entrada la madrugada. Y en el conjunto del país, a la espera del intenso calor, sobre todo a partir del fin de semana, mañana un tiempo parecido al de hoy, sin este viento terral, con muchas horas de sol. Incluso la lluvia del norte de la península irá desapareciendo. Hasta luego, Carbó. Adiós. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, previa del Suiza-España de mañana en la Liga de las Naciones, decisivo después de los últimos empates de los de Luis Enrique. Al seleccionador no le ha gustado hace un rato que le preguntaran por Eric García. Y si esa crítica le afecta o no le afecta, y si usted como entrenador tiene que hablar con él. Esa es la pregunta. Te vuelvo a dar la opción de repetir. No, esa es la pregunta. La contestación es la anterior. Yo te he dado una contestación muy sincera, demasiado sincera, que ya va a generar muchas cosas. Ya no me meto más charcos. Un charquito hasta la rodilla al agua y se acabó. Luego escuchamos más de Luis Enrique. En hora 25, que empieza yéndonos en directo a Bruselas. Corresponsal Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ha costado, Griselda, desde aquel Consejo Europeo de marzo, cuando Pedro Sánchez y Antonio Costa salieron triunfantes en rueda de prensa con el acuerdo político de aquella excepción europea excepción ibérica, que iba a permitir funcionar a España y Portugal como una isla energética. Hoy ha llegado el visto bueno definitivo de la medida, después de muchas negociaciones. Ha sido bastante largo, sí, pero la Comisión decía que tenía que examinarlo con detalle para garantizar que no habría ningún problema para el mercado, y esto es lo que acaba de confirmar hoy la Comisión Europea, que la península ibérica necesita estas medidas, son apropiadas, necesarias y proporcionadas, asegura la Comisión en un comunicado, y servirán para reducir el precio para los consumidores sin afectar al mercado. Y eso porque no va a haber ningún tipo de restricción en la frontera, ningún tipo de restricción con Francia. Ha sido la condición impuesta, condición aceptada para poder aprobar estas medidas que garantizan un precio de una media de unos 50 euros por kilovatio, hasta el año que viene, exactamente hasta mayo del 2023. Y esto va a entrar en vigor. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El martes que viene ya en la subasta, el miércoles se notan los precios. Sí, el proceso es express. Se publica mañana
una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado. Se aplica a la subasta del próximo martes, es decir, entra en vigor al día siguiente, en los resultados del 15. A partir de ahí empezamos a notar la rebaja, es decir, primero solamente medio mes y se aplica durante 12 meses. Teresa Rivera decía, se ha intentado ir más deprisa, pero... La decisión formalmente adoptada esta tarde y ya notificada respalda sin ningún tipo de cambio lo que ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado en el decreto ley. Y a partir de aquí... ¿Cuánto? ¿Qué es lo importante? El gobierno había hablado de rebajas del 50%, del 30%, finalmente la rebaja va a ser del 15% en nuestra factura de la luz. 15%. Todo eso con una gran estrella, un enorme asterisco, y es que todo esto ha de ser ratificado por el Congreso. Y Nadia Calviño decía... Estoy convencida de que habrá una amplia mayoría en el Parlamento que va a apoyar la fijación de un precio máximo... Que espera una amplia mayoría, pero ahora mismo la duda es si el Partido Popular va a apoyar esto o no. Así que ahora mismo todo el calendario abierto. Javier, gracias. Hasta ahora. Por lo tanto, la Comisión Europea ha aprobado esta tarde la excepción ibérica, pero dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esto está muy bien, pero aquí hace falta un meneo a todo el sistema a nivel continental. Hay que cambiar el modelo. Gas is the most expensive, but it defines the whole price. El gas es lo más caro, pero marca todo el precio. Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo, tenemos que adaptarlo a la nueva realidad, las renovables dominantes. Esa es la tarea que la Comisión ha asumido. Esta es una gran reforma, llevará tiempo, pero tenemos que dar un paso adelante para adaptar nuestro mercado eléctrico a las condiciones modernas. La derivada energética es también clave en la otra noticia de la tarde, que es en la relación con Argelia, país que ha suspendido esta tarde el Tratado de Amistad y Buena Vecindad que firmó hace 2 décadas con España. Una decisión que toman por el giro injustificable, dicen, giro injustificable del gobierno español sobre el Sáhara, así lo califica la presidencia argelina. Consecuencias de ese anuncio de la suspensión de ese tratado. Corresponsal en el Magreb, Sonia Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo anunciaba precisamente esta tarde el primer ministro Abdelmadjid Tebboune en un comunicado de la presidencia difundido en la Agencia Nacional de Noticias argelina. La suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España es inmediato por su injustificable postura sobre el Sáhara Occidental y llega tras ratificar Pedro Sánchez en el Congreso hoy la nueva postura de aliado con Marruecos. Hay que tener en cuenta que Argelia considera que España viola sus obligaciones legales, morales y políticas porque la considera la potencia administradora del Sáhara Occidental, ya que hasta que por lo menos su descolonización sea declarada consumada por la ONU. El Tratado de Vecindad, que suscribieron España y Marruecos en octubre de 2002, hace 2 décadas, es el documento que regula las relaciones bilaterales, uno muy parecido al que tenemos con Marruecos. Sobre él se basan asuntos tan importantes rubricados por ambos estados como el control del flujo migratorio irregular, el tráfico de drogas y el terrorismo. Y también está la parte comercial que nos afecta con el crecimiento de empresas en el país magrebí y sobre todo el contrato de gas entre la Compañía Nacional de Hidrocarburos, Sonatrach, y la española Naturgy, por el que se distribuye el gas que recibimos por el gasoducto Medgas y en buques metaneros también, porque recordemos que Argelia cerró el gasoducto que pasaba por Marruecos en octubre de 2021. Esta es una decisión más ya en la crisis con Argelia que comenzó en el mes de marzo cuando el rey de Marruecos, Mohamed VI, anunció que había recibido una carta del presidente Pedro Sánchez donde apoyaba el plan de autonomía. Entonces Argelia retiró a su embajador de Madrid, no reanudó los vuelos comerciales con las ciudades españolas e impidió el paso de productos españoles en sus puertos. El Ministerio de Exteriores español intenta contener el efecto político y diplomático que pueda tener este anuncio de Argelia. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Gobierno lamenta la decisión de Argelia y reafirma su pleno compromiso con el contenido de ese tratado de amistad y los principios que lo forman. Exteriores destaca en concreto el compromiso con la igualdad soberana de ambos estados y con el de no injerencia en los asuntos internos de los dos países. Por cierto, el ministro Álvarez acaba de pronunciar, dice que no teme represalias ni migratorias ni energéticas porque Argelia, asegura, es un país en el que se puede confiar. El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Álvarez añade que Argelia sigue siendo un país vecino y amigo y reitera su plena disponibilidad a seguir manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación entre ambos. Bueno, de momento el PP acaba de pedir una comparecencia urgente del ministro de Exteriores Álvarez en el Congreso. Mariela Rubio. Sí, buenas tardes. La número 2 del PP pedía la comparecencia urgente del ministro de Exteriores con un mensaje en las redes sociales en el que escribe: Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Otra consecuencia de la falta de política de Estado. Los españoles merecen explicaciones, ha escrito Cuca Gamarra. Por su parte, el responsable de política internacional del partido, Esteban González Pons, calificaba del mismo modo lo sucedido de una mala noticia fruto de la política individualista, tramposa y errática de Sánchez con el Magreb. El cinismo, escribe Pons, tampoco funciona en lo internacional. Si al menos pagase de su bolsillo el coste de sus errores. Desde el grupo parlamentario, fuentes de la dirección han señalado hace unos minutos, allí donde hay un problema, en lugar de resolverlo, Sánchez crea 3. Terremoto argelino en el día en que el presidente Pedro Sánchez ha justificado hoy ante el Pleno del Congreso el cambio de postura de su gobierno respecto al Sáhara. Ima Carretero. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente solo ha mencionado a Argelia de pasada en las réplicas a algunos grupos minoritarios. Ante un conflicto que nos es tan propio, tan directamente implicados como estamos y tan cerca como es precisamente el que ahora mismo también está contaminando e intoxicando las relaciones de dos socios estratégicos para España, como es Marruecos y Argelia, creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a una solución. Sí que se ha explayado Sánchez en explicar los términos de la declaración conjunta que selló con el rey Mohamed VI en Rabat el pasado 7 de abril. Un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos ofende a la otra parte. Y sobre la cuestión del Sáhara, España no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui, al contrario, hemos situado el debate en la búsqueda activa de una solución política mutuamente aceptable. Respetando siempre, según el presidente, las condiciones de Naciones Unidas. Hemos escuchado al ministro Álvarez diciendo que no espera una reprimenda o consecuencias migratorias por parte de Argelia. Bueno, 4 personas han muerto hoy al naufragar una patera con la que intentaban llegar a Murcia, una patera salida de Argelia. Entre las 4 víctimas hay un niño muy pequeño, y en Baleares han llegado hoy también 6 pateras salidas de Argelia. Iban 113 migrantes a bordo. Sobre migración, precisamente, la justicia ha reconocido por primera vez la nacionalidad española a una niña que nació mientras su madre viajaba por África hacia España, desde Camerún. La niña no nació ni siquiera en España, tampoco en Camerún, nació en Marruecos, país de tránsito en el viaje de su madre, pero ninguno de esos países africanos le daba la nacionalidad, tampoco España, pese a que la cría lleva 3 años aquí, hasta ahora, que la justicia se la ha dado. Nicolás Castellano. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, los 3 magistrados que la firman ponen ante todo el interés superior de la menor. Por eso su madre está contenta, aunque han sido 7 años de sufrimiento. Llevo 7 años durmiendo con ojos abiertos, con miedo de que algo pudiera pasar a mi hijo. Como, pero no engordo. Intento seguir adelante, pero no llego a la felicidad. Ana llegó junto a su madre en 2018 en patera a Tarifa. Había nacido en Marruecos, pero ni siquiera tampoco el país de origen de la madre, Camerún, le reconocía su nacimiento. Ha sido una niña invisible hasta hoy. Hace un mes estuve cenando con ellas y recuerdo que la niña me decía que cuando le dicen tú de dónde eres, ella se queda callada y no sabe de contestar, porque sabe que no es de ningún país. Más de 900 niños llegaron con sus madres el año pasado a las costas españolas a través de pateras. Han tenido que sentar a cuerno quemado en la dirección federal del PSOE las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Hoy le han preguntado si va a repetir como candidato a las autonómicas de 2023 y Paje se ha despachado a gusto, con mensajes hacia Ferraz y el liderazgo de Pedro Sánchez. No soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque aquí eso lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán soy el jefe del partido aquí, pero eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para toda España, los demás estamos aquí de monaguillos. Y no es broma, estamos de monaguillos. De manera que hemos conseguido la unanimidad perfecta, la de uno. Eso, y por tanto no lo sé, a lo mejor no me dejan. Y es políticamente relevante también el cruce de mensajes que han protagonizado hoy el presidente Pedro Sánchez y sus socios de gobierno Unidas Podemos en el Congreso sobre qué desmoviliza a la izquierda. Guillermo Lerma. Buenas tardes. Un debate que ha vuelto a aflorar las diferencias entre los socios por la relación con Marruecos, el papel de la OTAN o las alianzas para convalidar el plan anticrisis. Asuntos ante los que el portavoz de Unidas Podemos ha pedido valentía al presidente. Es gobernar diferente que ellos, es demostrar todos los días
que somos distintos. Y ha sido en esas discrepancias donde ha querido hurgar el PP. Porque lo suyo no es un gobierno de coalición, el suyo es una emboscada permanente entre usted, la señora Díaz y Podemos. Sánchez ha recordado a la derecha cómo han acabado las coaliciones que han formado PP y Ciudadanos en algunas autonomías. El vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León se enteró por un tuit de que el señor Mañueco le había despedido. Pero el mensaje principal lo ha lanzado a Podemos, recordándole cuál es para él el principal motivo de la desmovilización. Yo creo que es el que precisamente nos afanemos en algunas ocasiones más de lo debido en subrayar las diferencias y no las alianzas a favor de esas conquistas. Los momentos más encendidos del debate los han protagonizado Sánchez y Gamarra por el impacto de la guerra en la economía. El presidente ha prometido una bajada inminente del precio de la electricidad gracias a la llamada excepción ibérica, una medida que el PP ha calificado literalmente de timo. Este fin de semana se celebra la primera vuelta de las elecciones legislativas. Estamos hablando aquí en España de qué moviliza o qué desmoviliza a la izquierda. Bueno, aunque el partido de Macron parte como favorito en escaños en esas legislativas francesas, los sondeos dicen ahora mismo que en intención de voto la coalición izquierdista de Mélenchon ha tomado la delantera al partido de Macron. Se dispara en España las infecciones de transmisión sexual en mujeres jóvenes, sobre todo la clamidia y la gonorrea. Lo dice un estudio que se ha presentado hoy en Cataluña y que asegura que desde 2012 a 2019 en España han aumentado el número de estos casos más de un 1000%. La mayoría de las afectadas tienen entre 15 y 24 años y la subida se explica, según este estudio, sobre todo porque las chicas tienen más parejas sexuales y, dice el estudio, más sexo oral. Radio Barcelona, Susana Ruiz. En 2019 se alcanzó el punto máximo de contagios en población femenina, con más de 16.300 en un solo año. Las infecciones de transmisión sexual más diagnosticadas son la clamidia, la gonorrea y el virus del VIH. Andrea Aznar, directora del Observatorio Bloom, considera alarmante este crecimiento. Una mejora en los sistemas de vigilancia epidemiológicos, pero no por ello las cifras mienten. Es decir, se diagnostican más ITS, pero lo más probable es que hubiese más ITS bajo la sombra y simplemente esto es un crecimiento que es alarmante. El 80% de los casos diagnosticados fue en mujeres de 15 a 35 años. A partir de esa edad los contagios disminuyen porque se reduce el número de parejas sexuales. Un mensaje machista en un chat de WhatsApp, un comentario en el vestuario del gimnasio. Los expertos aseguran que es en esos momentos en los que los hombres tienen que activarse contra la masculinidad tóxica y actuar, no quedarse callados. Lo han dicho hoy en la presentación de un estudio sobre este asunto, un acto en el que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha puesto el acento en lo fácil que están llegando y están entrando los discursos negacionistas de la violencia de género en los jóvenes. Javier Ruiz. La delegada del Gobierno contra la violencia de género insiste, la masculinidad tóxica corre el riesgo de persistir porque los chicos están expuestos a mensajes negacionistas, sobre todo a través de redes. Creo que están más permeables y más indefensos frente a la ola reaccionaria y frente a los mensajes negacionistas que siempre explicamos que son cómplices del silencio y por lo tanto cómplices de los agresores. Lo ha dicho en la presentación de un estudio sobre masculinidad realizado por la Fundación CEPAIN. Uno de sus coautores, el sociólogo Hilario Sáenz, dice que los hombres tenemos que activarnos cuando detectamos a nuestro alrededor masculinidad tóxica. En los chats, en los vestuarios, en las charlas con los amigotes. En el acto estaba Miguel Lorente Acosta, médico forense y exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, que ha reflexionado sobre una dramática media, la de hombres que asesinan a una mujer en España. Somos una sociedad capaz de generar 60 asesinos de media cada año desde la normalidad. Luchar contra la violencia de género es luchar, coinciden todos, contra esa manera de masculinidad. Los colegios trabajan cada vez con menos libros de texto de los de toda la vida. Es un cambio en el modelo educativo que pasa por sustituir los manuales habituales por contenidos propios que elaboran los centros y por distintos materiales para el aprendizaje. Es uno de los en uno de esos coles en el que hemos estado para aprender a sumar, por ejemplo, usan cubos. Allí ha estado Adela Molina. En el Colegio Princesa de Asturias de Elche dejaron de utilizar libros de texto hace años para ser más flexibles. Leticia Gómez Prepiñá es su directora. Todas las personas tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y de la manera en la que nosotros trabajamos damos respuesta a estas diferencias de ritmos. Allí, para aprender a sumar, utilizan las manos. Son como cubitos de 1 centímetro, ¿no?, que los niños manipulan mucho. Entonces esas unidades
se convierten después en decenas o se convierten en centenas. En los 120 colegios de La Salle, que escolarizan a 80.000 alumnos, también están dejando de utilizar libros. Hace 3 años pusieron en marcha un nuevo proyecto educativo en el que no les encaja el manual tradicional. Jesús Félix Martínez es director de la Red de Obras Educativas. Sí existen materiales creados por nosotros, pero no están al el modelo del libro tradicional. Son 2 ejemplos de una tendencia creciente y aunque no hay datos de cuántos centros han renunciado al libro de texto, un indicio es la facturación de las editoriales. Está al nivel del año 2014, aunque ahora hay en las aulas 900.000 alumnos más que entonces. La Guardia Civil ha recuperado en Navarra más de 6.000 euros que 2 personas le estafaron a un hombre a través del método que se empieza a conocer como Bizum inverso, que básicamente consiste en que tú te crees que te están haciendo un Bizum y lo estás autorizando, que te están mandando dinero y tú lo autorizas, pero en realidad lo que están haciendo es tú estás permitiendo que te roben ese dinero. Es una estafa virtual que, según la ciudad de la Guardia Civil, va a más. ¿Cómo detectarla? Nieves Goicoechea. Si hemos vendido un producto de segunda mano en Internet, debemos estar muy pendientes del mensaje que envían los ciberdelincuentes. Cuando se recibe dinero de alguien a través de Bizum, nunca tenemos que autorizarlo. Cuando lo enviamos nosotros, sí. Los ciberladrones juegan a la confusión. Envían un mensaje a la víctima con la palabra pago, acompañada, por ejemplo, del nombre del producto e incluso del nombre de la víctima, y le solicitan que lo autorice. Si la víctima acepta, permite que le roben el dinero de su cuenta corriente virtual. La Guardia Civil alerta que no es un fallo de seguridad y recomiendan que nunca aceptemos ninguna solicitud de Bizum si lo que estamos esperando realmente es un cobro. Gracias, Nieves. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Por fin, Bruselas da la razón a España y a su acompañante Portugal en el pulso energético. Acaba de aprobar la excepción ibérica que permitirá a estos 2 países rebajar la factura eléctrica a los consumidores regulados en torno a un 20%. Y durante 12 meses, a contar desde el martes próximo. Con retrasos, pero las razones hispano-lusas han sido reconocidas sin paliativos, tras una batalla bastante desigual en la que los ibéricos iban de llaneros solitarios. La prueba de que acertaban es que otros países están pidiendo apuntarse también a unos límites de precios. Eso es tangible ya mismo para el bolsillo del cliente eléctrico y por extensión para todos los ciudadanos, porque el aumento disparatado de los precios de la energía es factor clave de que se esté disparando tanto la inflación, comiéndose parte de los salarios y de los ahorros. Pero hay otro motivo más de alegría. La presidenta de la Comisión Europea reconoce también, sin tapujos, que como defendía este país desde hace casi un año, este sistema de mercado energético ya no funciona y que hay que emprender una reforma enorme del mismo. Bienvenida, señora von der Leyen. Otro reconocimiento es también significativo. Silenciosamente, las compañías eléctricas que trataron de boicotear por tierra, mar y aire la iniciativa del gobierno se dan por vencidas. Ya han renunciado a pleitear contra la nueva norma, contra lo que anunciaron. No es que renuncien por galanes, sino porque abusar demasiado es siempre de tontos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.